Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en una nueva clase. Les saluda Jorge. Y bueno, aquí ya entrando cada vez ya en materia, bueno, como perdón, haber visto las clases anteriores, todo el tema de direccionalidad, todo el tema de fractalidad, tema de horarios, que es el IBDA. Y pues bueno, nosotros les hacemos la línea de contenido siempre con un orden lógico, ¿no? Eh, y hemos llegado a una parte que sí es fundamental, que es identificar cuáles son estos bloques de órdenes. Y los bloques de órdenes son algunos con los que se trabaja dentro del mercado. He dejado de alguna manera esto que lo vimos anteriormente, la parte de fractalidad. ¿Por qué? Porque esta fractalidad tiene puntos de reacción justamente en los bloques de órdenes, ¿sí? Y van a ver cómo el mercado, en efecto, se mueve de esa manera. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. En los bloques de órdenes, los principales bloques de órdenes, que son los que comúnmente más se trabajan, existen los bullish block, ¿sí? Estos bullish block regularmente están situados para que, al ser bullish toros, para dar impulsos hacia el alza, ¿sí? Entonces, en términos simples, si estoy en una fractalidad alcista, donde veo que estoy teniendo altos más altos, mínimos más altos, el precio llega a zonas, en este caso, donde regularmente están estos bloques, ¿sí? Para dar ese impulso. Reitero, lo vamos a ver en las gráficas. Entonces, en esta zona de aquí, en esta zona de acá, solo saco mi barrita, ok. En esta zona de aquí se encuentran los order blocks. Y aquí es donde nosotros podremos ya comenzar a hacer entradas, ¿sí? Otras confluencias que se suelen tener, que igual les vamos a ir enseñando, pero básicamente voy a borrar esto ya para no marearles de tanto trazo. Voy a borrar esto que no es necesario. Esto de acá, todo esto de aquí. Lo que sí, tener claro que estamos en una fractalidad alcista. Ok, entonces aquí, en esta zona de aquí, suelen estar ubicados los order blocks. ¿Sí? Regularmente acá, digamos que esto también tuvo una caída hasta por esto. También voy a borrar. Déjenme eliminar. ¿Ya? Para seguirse impulsando. Puede ser que llegó hasta por aquí. Me extendí un poco. Y aquí también hubo otra área, perdón, otra área donde había order blocks. ¿Sí? Toda esta zona de aquí. Puede ser que esto llegó hasta acá. Puede ser que esto llegó hasta acá. ¿Ya? Y ya les voy a explicar cómo están compuestos estos order blocks, ¿sí? Entonces, topa el order block, topa esta liquidez y se va para arriba. Topa nuevamente este order block que está acá y se va para arriba. Ahora, hablando de los bullish blocks, les voy a indicar cómo estos se los, se los debe identificar dentro del mercado. Esta es una vela bajista. Lo voy a poner de color rojo. Espérenme un segundo. Acá está. Ya. Voy a poner de color rojo. Vamos a poner, vea bien bonito cómo está en la gráfica. Esta es una vela bajista. Doble clic. Ok. Nos subimos ya. Digamos que esta es una vela bajista y que tiene por ahí sus mechitas, que siempre regularmente tienen las velas japonesas. Vamos por acá, tenemos acá otra mecha. Ok. Y esta es una vela bajista. Digamos que el precio venía cayendo desde acá. Estaba haciendo esto, estaba haciendo esto, estaba haciendo esto, y está ahí, pues llega hasta acá, ¿no? ¿Ya? Y me deja aquí esta vela bajista. Entonces siempre, ¿cómo determinar o cómo uno sabe que es un bullish block? Porque es la última vela bajista antes del impulso alcista. Vamos a ponerla acá.
Vamos a ponerla acá, vamos a ponerla acá. ¿Ya? Y a esta vela, cuando digo impulso alcista, es porque va a ser una vela verde, por graficarlo. Es una vela que se fue para arriba, sea cual sea el color, una vela que se fue para arriba. Y la anterior, una vela que estaba cayendo. ¿Sí? Una vela que estaba cayendo. Ok. Esto ya lo borro, solo era para ejemplificar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi zona de mi order block? En realidad, todo esto es mi order block. Todo esto de aquí, de mecha a mecha. ¿Sí? Voy aquí solo a quitar esto de acá y voy a ponerle un rectangulito azul. ¿Ya? Pongámosle así, bueno, pongámosle un fondo apenas para efectos de graficar este tema acá y ok. ¿Ya? Entonces toda esta sería mi zona, que cuando el precio, una vez que salga de estos niveles y regrese luego de que haya subido, haya hecho esto, 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 llegue a esta zona de acá y suba, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver igual en los ejemplos. Ahora, voy a borrar esto, ¿no? Los order blocks regularmente tienen zonas y esta parte de aquí que vemos acá, que voy a poner otro recuadro, esta es una zona sensible dentro de mi order block, desde la mecha hasta el inicio del cuerpo. Es mi primera zona sensible, ¿sí? Aquí también puede simplemente llegar el precio, zona sensible, desde la apertura de la mecha hasta el inicio del cuerpo, zona sensible, ¿ya? Es mi primera zona sensible. Primera zona sensible. Ok, vamos a poner aquí. Ok. Esta es la primera zona sensible. Otro color. Ok. Ya. Esta es mi primera y tenemos que siempre ser precisos. Y aquí puede tener reacción el precio. Puede tener reacción el precio y simplemente subir. Hay otra zona que es importante, que es esta de acá. La otra zona muy importante. Que esto que queda acá, y en realidad, perdón, es del 50%, que justamente me dio en ese lugar. Si es que yo mido aquí, bueno, solo estaba viendo aquí cuál es mi 50% del bloque. Esto lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Cuando tú marcas un rectángulo, le pones aquí en la mitad, o una rayita para saber dónde está tu 50%. Puedes poner este de aquí. Este realmente está acá arriba, para poner una línea, o si quieres trazar solamente una que está más arriba acá, una raya tendencial, por así decirlo, pero en este caso en línea horizontal, y marcas tu 50%, ¿ya? Es el 50% de toda la mecha, perdón, de toda la vela de mecha a mecha. Esta es la zona más sensible que tienen los order blocks. Y este es el 50% de, mi order block, ¿sí? Entonces, este 50% de mi order block es en realidad el valor justo, el fair value, el valor justo de negociación, donde aquí va a tener una reacción más precisa, que va a caer el precio y se va a ir para arriba, ¿sí? Puede venir hasta acá y de ahí se va a ir para arriba. O puede venir simplemente, como les decía, voy a cerrar acá, puede venir simplemente, venir hasta acá e irse para arriba a mi zona sensible de apertura del bloque, ¿sí? Entonces estos son los bullish block para zonas de reacción, para que el precio se vaya hacia arriba. Es así de simple. Ya depende qué tipo de trader seas, como tú te acostumbras más. Si quieres tomar los trades en la apertura de la zona sensible, o si quieres ser más preciso y tomarlo en el 50%. El precio no es que siempre tiene un mismo comportamiento, sino pues todos fuéramos ultramillonarios.
A veces el precio solo llega hasta acá y se va, o a veces el precio llega al 50% y se va, o a veces, ojo que todo esto es mi bloque, o a veces el precio puede irse hasta acá, llega quizás a un número institucional, o puede ser aquí, bueno, esto ya les vamos a dar los key levels, llega y se va para arriba, o a veces simplemente también se va hasta casi el límite de mi zona y se va para arriba, ¿ya? Entonces, bueno, importante que sepan entender cuál es la zona sensible que tiene mi order block y cuál es el valor justo, que es el fair value, que es mi 50%. Entonces, si es que esto lo ponemos acá, y aquí tenemos una última vela bajista antes de mi impulso alcista, acá cuando regresa el precio a esta zona, ¿qué es lo que pasó? Subió y subió fuertemente. ¿Por qué? Porque aquí habían órdenes concentradas, órdenes que tenían que ser recapitalizadas para seguir su movimiento alcista. Aquí hubo una acumulación de órdenes. Acuérdense en la clase de EBITDA, que como les decía que cuando iba a terminar un retroceso se concentraban órdenes para seguir subiendo, pues dejan todas estas órdenes por recapitalizar, el precio llega y se va, ¿sí? Eso es lo que podemos entender como un bullish block, ¿sí? Ahora vamos a ver esto en las gráficas. Y luego vamos con los bloques de órdenes que en su defecto, o, que es lo opuesto a lo que estamos viendo ahorita, simplemente son órdenes de venta, donde se acumulan órdenes para vender, donde el punto llega y de ahí baja. Pero bueno, eso ya les voy a dar más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, los order blocks se pueden encontrar en todas las temporalidades. Obviamente, cuando tus marcas order blocks en temporalidades más grandes, van a ser order blocks que van a ser más respetados. A diferencia que si tú marcas un order block en 5 minutos o si lo marcas en un minuto, no digo que no se respeten, pero solo hay que un poco hacer la relación de que si se concentraron órdenes en una temporalidad diaria, cuántas órdenes se concentraron en cuántos millones de dólares que hay ahí, versus a lo que se pueda concentrar en una temporalidad de 5 minutos, de 1 minuto, de 15 minutos. Entonces, lo que nosotros recomendamos, al menos para iniciar, es que ustedes vayan haciendo backtest y vayan viendo cómo se van respetando en las temporalidades semanales, diarias, 4 horas, 1 hora, 30 minutos y a veces también, para ser más preciso, pero cuando entiendes ya en qué movimiento está el precio, respetan de 15 minutos también para hacer ya una entrada óptima, ¿no? Entonces, igual, ya cuando tienes más experiencia, muchos traders, de hecho, que trabajamos de manera institucional, ya buscamos entradas en 5 minutos. Y ¿por qué? Porque tenemos clara ya la dirección del precio. Entonces, podemos darnos el lujo de, ¿por qué hacer esto de, también para los que no tienen idea de nada? ¿Por qué buscar bloques que tengan menor temporalidad? Porque así tu stop loss, que era lo que se indicaba en la primera clase, si no me equivoco, va a ser más reducido. Si tienes un pequeño espacio en el precio más pequeño, simplemente lo que tú vas a hacer es poner tus stop loss en ese espacio pequeño y que hasta ese nivel se invalide el trade. Y así vas a tener menor pérdida. Pero, como les digo, eso cuando ya vayamos avanzando, ya vamos a dar a lujo de detalles todo esto que les acabo de decir, pero valga la importancia de por qué buscar en temporalidad diaria, por qué buscar en temporalidad de 4 horas, por qué en 1 hora, etcétera. Porque primero, desde lo básico, tenemos que entender que mientras una temporalidad me haya formado, un bloque de órdenes va a ser más respetado cuando tenemos temporalidades macros. No con esto, reitero, quiero decir que no se respetan de 1 hora, de 30 minutos, también obviamente se puede respetar, pero retomando desde los principios básicos, los order blocks son más respetados cuando tienen mayor temporalidad, valga insistirlo nuevamente. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué les decía yo? Un order block, por poner aquí el ejemplo de acá, valga la redundancia, tenemos una última vela
Ya vamos a hacer zoom acá, ya. Vamos a hacer zoom aquí. Ya vamos acá y agrandar. Ya. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Si yo pongo toda esta vela de acá, a ver, vamos a poner acá plantilla OV diario. Ok. Aquí yo tengo un OV diario. Tenemos que marcarlo con precisión, de mecha a mecha. ¿Sí? De mecha a mecha, perfecto. ¿Y qué pasó aquí? Aquí el precio vino a respetar casi con exactitud el 50% del bloque. Lo que les decía, el valor justo. ¿Sí? Entonces, si es que aquí yo trazo una línea, desde aquí hasta acá, 50% B, miren cómo tuvo esa reacción y se fue para arriba todo esto de acá. Y se fue para arriba, dándome una excelente reacción al alza, ¿sí? De 82 pips. ¿Ok? Entonces, ¿qué es qué condiciones cumplía? Que sea una última vela bajista antes del impulso alcista. ¿Cuándo se confirma un order block? Cuando una vela me supera se puede decir la parte superior en este caso de toda mi vela bajista. Acá ya se confirma. No aquí, no aquí, sino que con cuerpo de vela ya me rompe mi máximo. Ahí el order block está confirmado. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver acá, ¿sí? Entonces, eso es importante porque a veces uno no puede, ya buscar una entrada aquí, tomar este order block acá, por ejemplo, si hubiera habido aquí una pequeña caída, no, porque tenemos que esperar que las velas salgan del bloque, retornen y poder hacer una entrada para compras, ¿ok? Entonces, ese básicamente es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, aquí puede haber otro reloj, ¿no? Que no fue respetado en su totalidad y que subió justamente acá, como pueden ver, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos, incluso aquí también, toda esta subida que tuvo, luego, bueno, el siguiente día bajó, pero aquí se hubiera podido tener y justo da exactamente en el 50%. Ojo, no, como les decía, no siempre ves que va a ir a buscar el 50%, a veces solo puedes llegar a esta zona sensible de aquí y subir, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Si nos damos otros ejemplos para seguir buscando bloques, por ejemplo acá, aquí tenemos, y ojo que estoy viendo en temporalidad diaria, porque si nos vamos a temporalidades menores también vamos a ver cómo el precio reacciona de una manera muy, muy precisa. Aquí tenemos nuestro order block, ¿sí? Ahora, les voy a dar un tip, que ya son temas que uno va y que depende de cada trader, pero ya les voy a decir cuál es, solo para seguir en este ejemplo. Hay dos formas también de considerar el valor justo, que es el 50% del bloque, y yo personalmente lo hago, ya les voy a decir de qué manera, pero lo correcto, y que no es que está mal, es que tú tomas de mecha a mecha y tú sacas el 50%. Pero yo me he acostumbrado a hacer de una manera que ya les voy a indicar. Pero dentro de la práctica de Michael Huddleston, que es pues quien te dice la teoría del IBDA y que incluye todo el tema de order blocks, pues te dice que consideres siempre de cuerpo a cuerpo. En todo caso, aquí hubo un buen respeto, apenas una pequeña toma de liquidez acá, y pues si es que lo tomamos así, ¿no? Y el precio comenzó a subir, Sí, al menos tuvo aquí una subida interesante, será de unos 60, 50 pips, ve, mira, de 90 pips, y pues que es hubiera sido un muy buen trade, ¿no? Entonces, igual que pasó, respetó la zona y subió. Entonces, por eso es muy importante determinar cómo son respetados estos order blocks. Ahora, es lo que yo les decía, retomando acá. Déjenme ver por aquí. Ya. Estoy algo más pequeño. Otra forma, y que también es válida,
Es que otra teoría dentro de escoger los bloques de órdenes, ustedes pueden hacer backtest y ver de las dos maneras, es que cuando tú quieres tomar el 50% del bloque, la una era la que les indicaba que es de mecha a mecha y tú sacas el 50%. Ah, y eso que me olvidaba, con la regla también puedes hacerlo, ¿no? Con la regla, esta regla de acá, esta regla que está aquí, pones de acá a acá, trazas para la derecha, tienes aplastado y arrastras y te va a dar el 50%, ¿sí? Tal cual. La otra es que no quieres utilizar la regla, simplemente te vas al recuadro, que era lo que les decía, el recuadrito acá, y marcas aquí en el 50, ¿ya? Que es la zona que está marcada aquí, ya. Ok, esa es una manera de hacerlo. Ahora, la teoría también te dice que dentro del cuerpo, es donde está concentrado el, el mayor volumen de compras, que aquí es donde está la mayor liquidez. No, no con eso decir que aquí no hay liquidez en estas zonas, que de hecho sí las hay, pero que aquí está concentrada la mayor liquidez en el tomando solo el cuerpo. Entonces, una vez que tomaron esto de acá, ¿qué es lo que yo haría? Es que yo quiero ver mayor precisión y solo marco el 50% de este bloque. En este caso dio casi igual, ¿no? Pero en otros casos ya vamos a ver en la práctica que el 50% solo del bloque va a ser una zona aún más sensible y que te va a hacer que tengas mayor exactitud en las entradas, al menos en mi caso. Igual como les digo, reitero, muchos traders hacen lo que se indica y que es de mecha a mecha y se saca el 50%, pero yo en lo personal tomo solamente el cuerpo de esta vela. Y así saco mi 50%. Ambas son válidas, pero a mí me ha servido bastante que acá se concentra el mayor número de órdenes, ¿sí? 50% del bloque. Entonces, un segundo, ya. Entonces vamos a ver nuevamente en las gráficas. Vamos a ver cómo se da esto de acá. Perdón. Ya. Vamos a ir agrandando. Vamos por acá. Y ya, buenísimo. Entonces acá, por ejemplo, sacamos con la lupa. Si es que yo hubiera tomado simplemente el cuerpo de la vela, acá con mayor exactitud, mi 50% venía por acá. Y mira la precisión que tuvo en este caso. Y mira la precisión que tiene acá. Ahora, ya que se topa el tema, un order block regularmente lo que se recomienda es que sea utilizado máximo hasta 2 veces. Máximo hasta 2 veces. Aquí se lo utilizó hasta tercera, ya sería ya un poco arriesgado. Hay quienes lo hacen como una zona de reacción a respetar. Pero mira acá en la cuarta como ya lo invalida. Como no y acá peor, ¿no? Ya simplemente lo rompe, ¿no? Porque ya se tomaron todas las órdenes que estaban aquí para comprar, ya fueron recapitalizadas y simplemente ya se rompe la zona, ¿sí? Ustedes me pueden decir, oye, pero aquí también hay una, y sí, aquí sí se respetó y mira cuánto subió. Después ya cayó, pero ya debe haber sido quizás por una fundamental, por este mechazo que hay acá, seguramente hubo una noticia fundamental, pero de que respetó el 50% lo hizo muy bien, ¿sí? Entonces yo tomo así con el 50% y ya depende de cada uno cómo vaya haciendo en su backtest y cómo se le acomoda mejor. Sí, pero si el precio llega hasta aquí, hasta la zona sensible y se va, pues bueno, en mi caso se va y yo no tomo el trade. Porque, ¿qué puede pasar? Que parece que llega a la zona sensible, parece que llega acá, comienza a subir, pero después cae al 50 y de ahí se dispara. Entonces yo espero un poquito más de precisión para tener menos drawdown negativo. Drawdown es simplemente tener una orden abierta que estás en negativo o en rojo. ¿Sí? Entonces, miren cómo se dio ahí el ejemplo. Si nos vamos por acá, mismo ejemplo de aquí, otro bullish block. Yo lo pongo aquí y miren la precisión. Miren la precisión en el 50% solo del cuerpo de la vela. Y miren cómo reacciona, sube, reacciona, sube, reacciona, sube. Yo solo lo hubiera esperado hasta 2 toques dentro del bloque,
que hubiera topado 2 veces, pero bueno, aquí dio 3 oportunidades, ¿no? Ya para trades un poco más arriesgados. Y de ahí pues dio tremendo rally alcista, ¿no? Tremendo rally alcista. Entonces, hay varios ejemplos dentro del mercado. Otro dato importante. Cuando nosotros tenemos, esto es un order block y esto es un order block, pero pueden haber casos en que tú tienes, tú puedes tomar los OVs fragmentados, que se llaman, y que llegan a ser ¿qué? Y ya para no desgastarles en varios ejemplos, simplemente verlo directo en las gráficas. Yo puedo tomar estas dos últimas velas. ¿Y por qué las podría tomar? Porque la última vela no tiene más mecha que cuerpo. Ojo que con esto no quiero decir que aquí también podría haber una reacción, puede haber, pero cuando tengo velas así que son casi como una doji y la que está al lado es una vela más fuerte, yo lo que tomo es toda esta zona y este sería un OV fragmentado, ¿sí? Y que si yo le saco el 50% a este OV fragmentado porque acá abajo no llego nunca, puedo también tener oportunidades de entrada. ¿Cuándo tomarlos? Cuando tienes velas, la última vela que no tiene un cuerpo, que tiene más mechas que cuerpo. Eso sería una medida para considerarlo, ¿no? Todo lo que es con OVs fragmentados, otros les dicen OVs ocultos, pero simplemente es, si tienes velas muy pequeñas, como por ejemplo acá, así muy pequeño, tomar al menos las 2 o 3 anteriores y marcar tu OV fragmentado. Cuando no son velas, las últimas velas bajistas no son muy prominentes o muy grandes. Entonces miren aquí igual una reacción perfecta al 50%, poquito drawdown y subió, ¿no? Y subió. Ok, sigamos viendo ejemplos para seguir viendo cómo reacciona tan increíble en realidad. Hasta acá, miren, acá también podemos ver una zona, pero bueno, aquí hubo un poquito de drawdown, también subió, pero ha podido ser considerado también como otro order block, ¿no? Miren en cambio acá, cómo llega a la zona sensible y se dispara. Ojo, también esos son otro tipo de entradas. Si esto, pero ya depende cómo tú trades. Y también hay otras variables, ¿no? Hay que ver el horario, hay que ver las zonas OTE, que eso también nos vamos a explicar, el tema de Fibonacci y todo, y pues te van a dar mayores confluencias de dónde puede haber la reacción. Sin embargo, viéndolo en términos simples aquí, miren cómo dentro de la zona sensible el precio se mete apenas y da un tremendo impulso, ¿no? Un tremendo impulso. ¿Por qué estaba confirmado? Porque salió del bloque, regresó y subió. ¿Sí? Entonces eso es básicamente. Seguimos yendo por acá. Ok. Para ver más ejemplos de OVs, de OV bullish. Vamos por acá. Para que les quede súper claro cómo identificarlos y cómo son las zonas de reacción, ¿no? Miren aquí, justamente en esta zona, mismo caso anterior. Aquí, por ejemplo, tú puedes tomar, espérame aquí un segundo, aquí está el orden, ¿no? ¿Y qué pasó? Mismo del caso anterior, la vela apenas se metió, tuvo una pequeña reacción en el open y subió, ¿no? Entonces tú puedes también tomarlo de esa manera. Puedes también tener entradas de esa manera, de hecho. Sí, con los order blocks. Cancelar. Bueno, creo que he dado ya varios ejemplos. Déjame ver por acá. Y básicamente así es como se respetan las órdenes de compra, que son los bullish block. ¿Sí? Que son los bullish block. Ok. Vamos a ver. Sí, bueno, de aquí ya tuvo un movimiento totalmente alcista el mercado. Totalmente alcista. Y pues bueno, claro, es lo que les hemos explicado en clases anteriores. Ok, una vez detallado todo lo que tiene que ver con los bullish block,
todo lo que tiene que ver con los bullish block, nos vamos a ver qué son los bearish block. Los bearish block. Ojo, en temporalidades menores vamos a encontrar muchísimos ejemplos más de cómo se respetan en 4 horas, en 2 horas, en 45 minutos, en 1 hora 30 minutos, incluso 15 minutos. Cómo se respetan también los bloques, ¿no? Ahorita solo estaba viendo rápidamente en diario. Quizás ya después ya veamos los ejemplos en nuevas temporalidades. Los bearish block es lo contrario. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren aquí igual el precio llega a estas zonas de por acá, donde aquí también hay un order block. Hay un order block. ¿Y qué es lo que hace el precio? Llega casi al 50% y se cae. ¿Sí? Entonces aquí están colocados order blocks para seguir con su impulso a la baja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo están conformados estos? Estos eran los bullish block, como vimos. Acá simplemente lo que vamos a hacer es que, espérenme un segundo, vamos a borrar todo esto de acá, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo acá, a ver, ya, voy a poner acá, ok, entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a hacer lo contrario, va a ser mi última vela alcista antes del impulso bajista. ¿Sí? Entonces, toda esta es mi zona del order block. Toda esta zona de aquí es mi zona del order block. ¿Sí? Ok. Vamos a poner aquí una cosa acá. Vamos a hacerlo más pequeño. Y ok. ¿Cuál sería en este caso mi primera zona sensible? Toda esta parte de aquí. ¿Ya? Ya. Toda esta parte de aquí sería mi primera zona sensible. Con el open de mi order block. ¿Sí? Ok. Aquí, bueno, podemos poner otro color. Solo para destacar. ¿Ya? Y esta es mi primera zona sensible. Como yo trabajo y como ya les indicaba, en este caso yo que tomo, yo tomo para mi valor más preciso y más justo el 50% solo del cuerpo. Reitero, igual puedes sacar tu 50% de mecha y el 50%. Pero en mi caso yo tomo donde hay mayor liquidez, que es el volumen, donde está el cuerpo de la vela, y aquí marco mi 50%. ¿Sí? Y este sería mi 50% del bloque. Plantilla, 50%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se confirmaría aquí mi order block? Se confirmaría cuando comience a generarse velas por encima de acá. Cuando ya me rompa y salgan de aquí. O sea, por ejemplo, acá yo comienzo a tener velas, velas, velas. Sí, voy teniendo velas rojas cayendo, 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 cayendo. Aquí ya se me confirmó. ¿Sí? Incluso digamos que esto estaba por acá, ya que estaba aquí. Entonces aquí, cuando tengo una vela que ya me rompe, perdón, que ya me rompe este nivel de aquí, que es el inicio de mi zona sensible, se está confirmando que este ya es un order block. ¿Sí? Se está confirmando que es un order block. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que nuevamente el precio llegue a esta zona, luego de haber hecho esto, llegue a esta zona, llegue al 50% o llegue a la zona sensible y que haga, siga para abajo. ¿Sí? Entonces es la exactitud del trading institucional. Entonces puede ser que llegue acá y caiga, o puede ser que llegue acá y caiga, ¿no? Ahora sí, vamos a ver ejemplos de la misma manera. Vamos a ver ejemplos para que vean cómo se identifican estos bearish block, ¿no? Ojo que son bearish block.
Vamos a ver acá, a ver, rápidamente. ¿Qué dice la teoría? Última vela alcista antes del impulso bajista. Entonces miren la exactitud y la precisión de cómo se respeta al 50% dentro de mi cuerpo de vela, de mi bearish block, y tiene tremenda caída. ¿Sí? Ojo cómo se respetó y cómo cayó. Muy importante saber identificar. Miren acá, nuevamente. Llega al 50% con una exactitud muy precisa. Perdón, aquí no le... Eso. Llega al 50% y se cae. Y tiene toda esta caída. Bueno, acá ya regresa, pero aquí hubiéramos tenido una caída muy importante. Y un trade muy, muy ganador. Por llegar al 50%. ¿Sí? Ahora, ustedes me pueden decir, Jorge, pero ¿qué pasa aquí? Tú tenías marcado el 50% del cuerpo y no hubo reacción. En realidad sí hubo. Llegó a 50 y tuvo una caída. Siempre vamos, o regularmente casi siempre, no absolutamente siempre, vamos a ver reacciones en estos bloques diarios. Y sí hubo una caída acá, pero después ya subió. Pero tu trade no lo hubieras perdido, en el peor de los casos hubieras estado en break-even. ¿Sí? Entonces, importante saber diferenciar eso, ¿no? Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá nuevamente. Miren este bloque de aquí. Miren este bloque. El 50% y se cae. ¿Sí? Acá, 50% nuevamente tiene una caída. Aquí, perdón. 50% y se cae. Luego sube, pero y se cae bien. Tiene una buena reacción en el 50%. Que vean que hay muchos casos de como los bullish block y los bearish block tienen excelentes reacciones. ¿Sí? Ahora, si es que esto lo vemos en una temporalidad menor, vámonos a 4 horas, porque eso era lo que les decía. Vámonos a 4 horas. Ok. Por acá. Miren aquí. 50% del bloque. Apenas un poquito de drawdown y se cae. ¿Sí? Que vean nuevamente la exactitud. ¿Sí? Igual también ustedes pueden ir haciendo backtest y van a ver también en el caso de los bullish, ¿no? Que es lo contrario. Miren acá, ¿sí? Solo por poner el ejemplo que en temporalidades menores se encuentran muchísimos más casos, les recomiendo sigan haciendo eso. Y miren la exactitud, llega al 50% y sube. Esto te hubiera dado una buena ganancia de alrededor de unos 50 pips. Y hubiera sido una muy buena entrada, ¿no? Una muy, muy buena entrada dentro de este bloque, solo usando los bloques simples. Ojo que vamos a darles más bloques que son los que existen dentro del IBDA, pero para que vean solo aplicando estos conceptos básicos, cómo se pueden tener entradas muy precisas. Acá, acuérdense, más mecha que cuerpo. Es una consideración para poder tomar mis dos últimos bloques. Y miren cómo se da con la precisión muy, pero muy eficiente. Yo trazo mi 50% y miren cómo tengo toda esta caída. Tremenda caída. Hasta acá. Tomé mis dobles fragmentados. Saqué el 50% solo de la parte de los cuerpos. Y miren la exactitud. Es impresionante en realidad cómo se puede ir trabajando de esta manera. Acá, ojo, esto también es importante irlo viendo porque también va a salir de sus preguntas. Jorge, pero mira, aquí yo tengo un bloque, después tengo otro bloque acá. ¿Cuál debería tomar? Y aquí también tengo un bloque importante. Tranquilamente ustedes pueden tomar este bloque que todavía no ha sido recapitalizado, no considerar estos de aquí y también poder tomar este bloque de aquí. ¿Sí? Casi llega al 50%.
hubiera sido una entrada igual espectacular, pero también se pueden tomar así, ¿no? Ojo, cuando tienes unas velas muy pequeñas, puedes hacer este tipo de consideraciones y tomar el bloque grande, el bloque que está acá, sí, el bloque que está ahí. En este caso lo mismo, ¿no? Qué bueno que se dan estos ejemplos en el que tú puedes tomar, incluso tienes, aquí, ¿por qué podría ser una zona de mucha precisión? Porque aparte tienes un bloque en el 50% justo de este bloque de 4 horas. Entonces tienes un doble bloque y que además da en el 50%, entonces podría ser una zona interesante. No digo que sí o sí va a reaccionar ahí el precio, pero que sin duda va a ser interesante considerarlo. Y aparte, también es bueno que ustedes cuando marcan y vayan filtrando los bloques. ¿Qué tengo yo aquí en diario? ¿Qué tengo en temporalidad diaria? Miren lo que tengo aquí, el 50% de mi bloque diario, que también podría ser una zona de reacción, que es el open de mi bloque de 4 horas. Este 50% de aquí, si es que yo simplemente mido de cuerpo a cuerpo y pongo, da preciso en el open de mi bloque de 4 horas. Entonces, zonas para poder tomar un trade puede ser en esta zona de aquí o esperar al 50% de mi bloque de 4 horas, ¿no? Tienes estas dos posibilidades para poder entrar. Otro ejemplo acá, miren la exactitud. Si yo solo coloco el cuerpo y trazo, perdón, ya, y trazo aquí el 50%, trazo 50%, miren la exactitud, para que vean que no me estoy inventando yo, es simplemente cómo se comporta el mercado, y miren cómo, bueno, esto es una vela Seek and Destroy, que eso también les vamos a explicar, pero sí, miren cómo tiene este impulso al alza, ¿no? En esta vela diaria, en el 50% de esta vela diaria. Tuvo un impulso muy importante al alza. Acá, ¿sí? Si es que esto lo vemos en qué horario se dio y todo lo demás. Específicamente, se dio un horario justo ya en el London Close, que es ya cerrando el horario de Londres en la mañana en New York. Pero bueno, tuvo muy, muy interesante esta reacción al alza, ¿no? Miren, acá hay más bloques que se van respetando, más y más bloques. Acá incluso si es que yo en esta zona, si ustedes pueden seguir filtrando, como les decía, y es un filtrado, cuando tú haces un filtrado de un bloque de un día y adentro tienes más bloques, vas a ser mucho más preciso el trade porque es una zona de mucha reacción. Entonces eso es lo recomendable. Y es una temporalidad diaria o incluso una semanal que hay dentro de eso. Vas filtrando, te vas a 4 horas, te vas a 1 hora, 2 horas y vas viendo qué está alrededor de esa zona. ¿Sí? ¿Qué está alrededor de esa zona? Es interesante saberlo. Por ejemplo, aquí, si es que estamos en una temporada de 1 hora y ya estamos en horario operativo, pues por acá, y si hubiera tenido marcado esta zona de aquí, todo este bloque, aquí hay decisiones. Tú puedes ir filtrando, te puedes ir a 15 minutos. ¿Qué hay acá? Tenemos este último bloque de 15 minutos y puedes ir filtrando aún más y puedes tomar aquí el 50%, hubieras tenido un poco drawdown y el trade subido para arriba, ¿no? Ya son temas de ir filtrando los bloques. Pero lo importante ahora es que tú hagas backtest y identifiques la teoría de order blocks de cómo se va respetando. En el mismo caso, aquí 50% de estos dos, porque considero las dos, miren el por qué, y respeta al PIB esta gran subida, ¿no? Esta gran subida. Y bueno, y miren cómo va respetando, ¿no? En el caso de los bullish block, en el caso de los bearish block, miren acá, igual, 50% de estos dos bloques, 50% ahí se cae, ¿sí? Temporalidades de ahorita solo por ver temporalidades de 1 hora, ¿no? De 1 hora. Ajá. Miren aquí en la zona sensible y se cae.
hace caer el precio. Esto fue lo último que sucedió, de hecho, la semana pasada, si no me equivoco. Entonces fue muy, muy interesante. Aquí tomó también esta subida del trade y bueno, en el horario de Londres y de ahí tomó su caída a las 5 de la mañana y comenzó a caer, pero siguió su movimiento alcista, ¿no? Su movimiento alcista. Miren aquí la exactitud, nuevamente, en un bloque de 1 hora. Eso es lo bueno de ir filtrando. Siempre tú tengas considerado en todas las temporalidades qué bloques tienes para reaccionar. Miren la exactitud y desde aquí el precio no hay quien le pare. No hubo quien le pare durante casi 2 días. ¿Sí? Llegó al 50%, muy pequeño drawdown. Esto se dio en el pre-open New York, si los vamos a explicar, y subió fuertemente. Entonces eso, chicos, lo que les podemos decir es que miren acá, incluso si hubieran sido pocos pips, en un bearish block lo respeta y cae, ¿no? No te hubieras ido, así se hubiera revuelto, te hubieras quedado en peor de los casos break-even, o te hubieras llegado a estos 10 o 15 pips, te los hubieras llevado bien, ¿no? 20 pips, te hubieras llevado de ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque se respetan los bloques, se respetan y muy bien. Vean en temporalidades de 2 horas, de 1 hora. Por ejemplo, aquí si tú ponías aquí tu orden y ponías al menos unos 15 pips de stop loss, que te hubieras llevado stop loss, ¿no? Porque mira, digamos que esto hubiera sido tu zona. Esto hubiera sido tu zona, hubieras marcado tal vez estos dos bloques, por lo que le explicó. Simplemente si quieres marcabas solo el cuerpo de la última. Ya es la práctica lo que te va dando. Yo tal vez porque vi aquí un buen volumen, si lo hubiera marcado solo el cuerpo. Y hubieras puesto tu orden, al menos yo acostumbro, les voy a explicar, una posición corta acá, tenemos que ver si en el 50%, y hubiera puesto unos 10 pips hasta todos, o al menos hasta este máximo, es lo que acostumbro. Déjenme ver una cosa, que se me está bajando, ya. Hubiera puesto hasta por acá, 12 pips, o bueno, tal vez unos 13 pips, y miren todo esto, toda esta caída. Un trade de 1 a 5, ¿no? Arriesgando 1 y pues teniendo 5. Que esto también les vamos a indicar, pero básicamente es un trade 1 a 5 rango beneficio de ganancias, que es lo que es un trade muy, muy prometedor y que tuvo muy buenas ganancias. Y a lo que iba es que si tú tenías marcado aquí y te dabas tu espacio para el order block, ¿por qué? Porque también en esta parte de aquí también hay liquidez. Obviamente también hay liquidez. Y que estos ya son otro tipo de order blocks que también les vamos a indicar. Llegó justamente a recapitalizar y cayó, ¿no? Eso es lo que prácticamente hizo el precio. Y lo hizo en horario de Londres. Es una excelente neutralización. ¿Sí? Pero bueno. Entonces eso, chicos, importante practiquen lo fundamental, que sepan entender simplemente qué es un order block alcista, un order block bajista. Como les decía, la última vela bajista antes de un impulso alcista son los bullish block, y la última vela alcista antes de un impulso bajista son los bearish block, donde el precio cuando llegue recapitaliza y cae. Un abrazo, chicos, y nos vemos en otra ocasión.